Entonces, a contrapelo de las grandes tradiciones de las cuales recién hablamos, y que fueron un pensamiento marginal, no oficial, ¿no? Un pensamiento mal visto desde el marxismo académico y peor todavía desde la academia liberal. Muchos de estos no entraron a la universidad o los echaron de la universidad, ¿no? Es decir, fueron pensamientos de los márgenes, de las orillas, estuvieron ligados a formas de la marginación muy mayoritariamente. Por eso quiero recordar a una figura que no era un intelectual, pero sí tenía que ver con el mundo de lo simbólico a través del arte, una figura mayor de la literatura nacional, aunque lo fuera de la canción popular, es el autor de letras de tango, Discépolo, ¿no? Discepolín, ¿no? Discépolo, que inventó ese personaje que se llama Mordisquito. Mordisquito era alguien que molestaba todo el tiempo hablando mal del gobierno peronista, pero que decía en los años 50, Discépolo, que había que tomarlo como alguien que mordía y mordía, pero no lograba finalmente tirar abajo aquello que mordía. No recuerda uno a alguna gente del presente, ¿no es cierto? No habrá algún mordisquito que algunos antes estuvo en página 12, ¿no es cierto? Bueno, entonces, gente que quiere erosionar, ¿no es cierto? Y vive de eso. Y digo, Discépolo fue una figura extraordinaria, ¿no? Gracias. Discépolo fue una figura extraordinaria, ¿no? Este hombre que escribió Cambalache, por ejemplo, pues un tango absolutamente inolvidable que mostraba lo que era la corrupción en la época de la década infame en la Argentina, sufrió campañas extremas, ¿no? Sufrió campañas extremas. Un empresario, él hacía teatro, un empresario compró una noche todas las entradas para que nadie fuera a verlo, para que cuando él llegara al teatro no hubiera nadie, y para que al día siguiente se dijera en los diarios, nadie fue a ver a Discépolo, ¿no? Otra vez fue a un restaurante en alguna zona medianamente paqueta de Buenos Aires y se levantaron todos los partidarios del antiperonismo rabioso de los años 50 y se fueron porque no podían tolerar estar al lado de un personaje contaminante como era Discépolo, ¿no? Un poeta sumamente fino, ¿no? Un hombre, digamos, que tenía su posición política, pero la defendía públicamente, no agredía, sino que argumentaba, ¿no? Para ejemplificar el lugar marginal que tenía la palabra nacional popular, aún dentro del gobierno, dentro de lo que fue el gobierno peronista. Y en esto, creo que ustedes lo saben bien, algunos de los que aquí hablamos nunca hemos estado más fuera de los medios hegemónicos que ahora, nunca hemos sido censurados, aquellos que estamos en defensa de nuestro gobierno, del gobierno que fue aprobado, votado legítimamente por la amplia mayoría, somos los que menos podemos hablar. Podemos hablar donde haya algún espacio, ¿cierto?, que se acerque a lo popular o donde desde el Estado se ofrezca un sitio, pero en los sitios hegemónicos, hoy hay censura en la Argentina. Claro que sí, es la censura que los medios hegemónicos privados ponen a los que pensamos de una manera que sea concorde con la mayoría nacional, ¿no? Entonces, estos sectores fueron los que hicieron el apoyo, estos sectores de intelectuales minoritarios, el apoyo al peronismo frente a la oligarquía, ¿no es cierto?, y que asumieron un destino de pueblo, ¿no? Fueron los que en algunos casos hicieron esa maniobra teórica extraordinaria que hizo José Carlos Mariátegui en el Perú, que fue capaz de ligar el marxismo a la cuestión indígena, fue capaz de ligar lo popular latinoamericano a teorías que no habían surgido en América Latina, pero que sí dicen de cómo buscar la emancipación y cómo buscar la mejora de las condiciones sociales en nuestro subcontinente, donde entonces lo nuestro, fuertemente nuestro, está a la vez ligado al no rechazo de discursos emancipatorios que vengan desde otros lugares, ¿no? Lo cierto es que tuvieron poco apoyo académico estos intelectuales, sufrieron persecuciones, escarnio, abandono, cárcel, pero ellos abrieron espacio, abrieron una huella por la cual caminamos algunos de los que hoy caminamos, de los que hoy estamos aquí, por cierto, muchos de los que están allí, ustedes mismos, ¿no? Se abrió lugar, espacio a lo que después fue la revista Envido, a aperturas como la de la revista Controversia que existió en el exilio mexicano, a posteriores repensamientos de la izquierda como los que al comienzo de la democracia hicieron personajes valiosos como Aricó o como Portantiero, y por cierto, ¿por qué no esto que es hoy Carta Abierta como un espacio de
digamos, intelectualidad militante y de militancia intelectual, digamos, en pro de acompañar al pueblo en su propia marcha. Entonces, creo yo que cuando hablamos de lo nacional, y cierro ya con esto, cuando hablamos de lo nacional, la mejor forma de hablar es esta, que sea en defensa de los intereses nacionales, con discursos que no necesariamente surgieron aquí en la otra esquina, que no necesariamente las armas teóricas que hay que utilizar siempre han sido armas surgidas aquí. Lo que importa es que sean pertinentes aquí, que nos ayuden aquí y que sean las compañeras del caminar de nuestros pueblos, que sean aquellas que vayan con los de abajo, que busquen embarrarse en el barro de la historia, embarrarse con el sudor y con la fuerza de la dinámica popular, y que en cambio sean capaces de dejar de lado los privilegiantes modos de pensamiento que muchos de los sectores intelectuales han tenido en nuestra historia nacional. Muchas gracias. Roberto me ahorró absolutamente todo, en verdad. Hizo un recorrido, un mapa, recorrió la vastedad de las tradiciones político-intelectuales, reflexionó sobre lo nacional. Así que simplemente me queda disfrutar de esta preciosa noche y no demasiado más. Pero como tengo que estar aquí y hablar con ustedes, y seguramente ustedes van a participar también, vamos a tratar de dar algunas vueltas por algún otro lado que ya no haya sido señalado, planteado por Roberto. Primero, agradecer a la Feria del Libro de Mendoza la invitación y la grata sorpresa de tanta gente que se ha acercado en esta noche espléndida a escuchar y a participar de un debate, de una conversación en torno al pensamiento nacional. Eso ya está significando algo importante respecto a que Argentina hoy nos está atravesando, nos está interpelando, nos está conmoviendo, nos está preocupando. Una Argentina que ha vuelto a repensarse, que ha vuelto a debatir sobre sus orígenes, sobre su travesía como nación, sobre sus diversas construcciones ideológicas, sobre sus grandes tradiciones intelectuales. Roberto, la verdad que hizo un espléndido mapa de la complejidad, a veces de lo laberíntico de esas tradiciones, señalando la dificultad que existe allí donde creemos que lo nacional implica algo así como el nacionalismo, encerrarnos sobre nosotros mismos, pensar sola y exclusivamente desde aquello que tiene que ver con lo producido en el interior de nuestra territorialidad o algo por el estilo. Nada que ver. Lo nacional es justamente un extraordinario laboratorio, y en el caso argentino y en el caso latinoamericano, de mezclas, de cruces, de simbiosis, de sincretismos, de conflictos, de diferencias. Ya de por sí hablamos lo nacional desde una lengua que ha venido del otro lado del océano, de una lengua que a su vez ha sido transformada, que ha sido tocada, intervenida por distintas experiencias, porque cada pueblo le da a su idioma una idiosincrasia, una intensidad, y la lengua de cada uno de los pueblos también es un campo de batalla, también es un territorio del conflicto. El modo como decimos el mundo no es simplemente una retórica que mira el mundo sin tener compromiso con el mundo, sino que es una manera de estar, de transformar y también de decir aquello que queremos decir del mundo, es decir, de construirlo. Por lo tanto, el lenguaje es también un campo de batalla ideológico, es una construcción de sentido, construye sentido común, construye distintos modos de ver la realidad. Por eso cuando decimos pensamiento, tenemos que decir, bueno, ¿qué estamos discutiendo cuando hoy decimos pensamiento? Y le agregamos nacional, en un contexto de época tan particular, donde la palabra supuestamente antagónica es la palabra globalización, en una época de gran pasteurización de la cultura, en una época de hegemonías financiero-capitalistas, en una época de industria cultural universal que pareciera hacer que nada es diferente. La pregunta inquietante es, ¿qué es lo nacional? En una época donde se discute el concepto de soberanía, donde se pone en cuestión la propia existencia del derecho de los estados nacionales a ser soberanos de sus propias decisiones, también volvemos a discutir
qué significa lo nacional. Es decir, cada época, cada momento histórico vuelve a discutir su propia historia, vuelve a interpretar el camino recorrido. Pregunta de una manera tal que la pregunta nace de las encrucijadas, de los desafíos de su propio presente. Somos siempre el resultado de lo que cada época hace con nosotros, pero también desde ese presente, al ir hacia el pasado, estamos generando un puente de ida y vuelta donde el presente va al pasado para resignificarlo, reinterpretarlo, colocarlo en el interior de sus propias disputas, de sus propias querellas, de sus propios conflictos y de sus propias necesidades. El pasado, la historia, no es algo que permanece siempre igual a sí misma. No es como si fuese un objeto guardado en la vitrina del museo para que cada época y cada generación mire e interprete ese pasado de la misma manera. El pasado es un campo de batalla, es un espacio de discusiones. No es la misma la perspectiva que tenemos del pasado argentino, en la Argentina de estos últimos 10 u 11 años, que la perspectiva que teníamos del pasado argentino, por ejemplo, en la década del 90. No es que la historia, el pasado, sea otro, sino que cada época, cada presente, cada generación lo coloca en una nueva dimensión, lo pone en el interior de sus propias especulaciones, de sus propias necesidades, de sus propios olvidos también. Borges decía en algún lugar que olvidamos para recordar y recordamos para olvidar. Es decir, la memoria también es una política. Hay políticas del olvido que buscan justamente silenciar las voces que en la historia argentina fueron voces de la resistencia, voces invisibilizadas, voces que buscaron y soñaron una sociedad distinta y que detrás de las políticas del olvido lo que se busca siempre es aplanar esa memoria. Pero hay también políticas de la memoria que justamente le quieren pasar a esa historia el cepillo a contrapelo y dejar que esas voces silenciadas, que esos rostros olvidados, que esas memorias que fueron saqueadas por el discurso de los vencedores, reaparezcan en nuestra propia realidad con potencia, con capacidad de influir sobre nosotros y que reconozcamos en esas experiencias, en esas grandes tradiciones, nuestra propia manera de interpretar el mundo. Siempre, si yo le pediría que encienda la luz, porque no hablar contra la oscuridad de estas cosas me parece que es muy difícil. Eso, gracias. Así le puedo ver los rostros. Si no hablo en realidad de rostros inexistentes. Pienso, allí veo una madre de Plaza de Mayo, que la memoria... María Domínguez me dice, soy chicato aparte, si me apagan la luz no veo nada. Digo, las madres de Plaza de Mayo son la expresión de una memoria que trabaja en el interior de la vida de cada uno de nosotros y nos ha permitido a lo largo de estos años vernos mucho mejor, salir de las oscuridades y de alguna manera construir una lengua ética que había sido saqueada por la dictadura y por muchos de aquellos que intentaron políticas de la reconciliación que lo único que intentan esconder es la responsabilidad que han tenido en los tiempos de la masacre. Entonces, cuando nosotros decimos el pasado, la memoria, las historias, las tradiciones, hablamos de nuestras deudas. Cada uno de nosotros somos deudores y eso es extraordinario. Somos deudores de libros que hemos leído en algún momento de nuestra vida. Somos deudores de memorias, de historias, de grandes tradiciones de lucha. Somos memorias de relatos, de poéticas, de músicas. Somos herederos y por lo tanto también somos responsables. Responsables en la transmisión, responsables que lo que fue construido en otro tiempo no se olvide, no quede opacado, siga insistiendo sobre la actualidad, sobre nuestro lenguaje, sobre nuestras experiencias. Es muy bueno pensar que una generación tiene que producir su propio lenguaje, caminar su propia historia, generar su propia manera de ver el mundo. Pero para generar esa forma de ver el mundo que sea novedosa, transformadora,
es imprescindible también saber herederos de qué somos. Roberto lo fue señalando, herederos de grandes pensadores, pero también de grandes luchadores, de movimientos sociales, políticos. También somos herederos de los derrotados de la historia, de los olvidados. Y por lo tanto, la responsabilidad es inmensa. Hablar de pensamiento nacional es hablar de esas confluencias, de esas alquimias, de esas mezclas, porque esto también hay que decirlo, no vamos a entregarle a aquellos escritores extraordinarios que probablemente en términos políticos no hayan pensado como nosotros, pero que se han constituido como parte fundamental de la riqueza cultural, del idioma de los argentinos. Estoy pensando, sin dudas, ¿por qué no? Y fíjense el escándalo de este nombre pronunciado supuestamente desde quien dirige la Secretaría de Pensamiento Nacional. Estoy pensando en Sarmiento, estoy pensando en Borges también. Fíjense Sarmiento, una figura tremenda, una figura volcánica, un enloquecido de la palabra, de la escritura, de la lengua y también un hombre de esas tensiones, de esas contradicciones que muy bien las planteaba Roberto. El Sarmiento de un positivismo racista, el Sarmiento que pedía sangre de gaucho, el Sarmiento que iba hacia la guerra de la triple infamia pensando que estaba llevando la civilización. Claro que está ese Sarmiento, pero también está ese otro Sarmiento que escribe Facundo. Y fíjense qué cuestión extraordinaria. Es muy difícil pensar la lengua de los argentinos, las tradiciones literarias, los mitos constitutivos de nuestra propia tradición, sin lo que Sarmiento escribió en Civilización y Barbarie. Sarmiento odiaba a Facundo, de eso no cabe la menor duda, y sin embargo construyó un Facundo mitológico, construyó un Facundo tremendo, oceánico, extraordinario, construyó la leyenda de un liderazgo popular. Hizo por Facundo mucho más de lo que cualquiera de los seguidores de Facundo se hubiera imaginado o atrevido a hacer. Hizo de Facundo el hombre del desierto, el hombre de esa pampa inconmensurable, el hombre de la barbarie, el hombre del gauchaje, el hombre de esa barba tupida que le comía el rostro, como dice Sarmiento, el espectro, el fantasma, la sombra que a lo largo de la historia del conservadurismo, del liberalismo y de la oligarquía argentina siguió recordando siempre que había, cómo no, un idioma de los oprimidos, un idioma de los olvidados, que aquellos que habían sido vencidos por la historia de los vencedores, que son los grandes narradores de la historia, sin embargo podían volver a apropiarse de sus grandes mitos, de sus grandes leyendas, de sus grandes escrituras, de sus grandes poéticas. Y esto es fundamental. Leer a Sarmiento es leerlo en esta tensión, en esta contradicción, en este juego en el que, insisto, se puede decir lo peor de Facundo, pero al mismo tiempo se construye un libro que es una poética de la vida argentina en la que Facundo pasa a ocupar un lugar extraordinariamente significativo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es ser capaces de recuperar aquello que intentó ser excluido, porque ustedes saben que los vencedores no solo vencen en las batallas, no solo vencen cuerpo a cuerpo, dominando a los cuerpos y esclavizándolos o matándolos, que las derrotas de los vencidos son mucho más dramáticas cuando los vencedores vencen en la política de la memoria. Si los vencedores construyen la política de la memoria y narran de una vez y para siempre el movimiento de la historia, los que quedan para siempre fuera de la historia, borrados de la historia, olvidados de la historia, son los vencidos. Por eso es fundamental la política de la historia de matriz popular, democrática, revolucionaria, una capacidad de leer la historia desde los oprimidos, desde los derrotados, desde los olvidados. Este es un punto excepcionalmente importante. Por eso yo les decía que la historia siempre está amenazada, porque la memoria siempre está amenazada. Nada es irreversible en ese sentido. Quiero decir, si nosotros no cuidamos la memoria, si nosotros no construimos políticas de la memoria, si no somos portadores de esa ética fundacional, de toda ética democrática, de toda ética igualitaria, de toda ética emancipatoria que las madres contra viento y marea y en la noche argentina sostuvieron, no podemos
lograr que esa memoria que viene de lo profundo de nuestra historia siga interpelando a las generaciones venideras. A la memoria hay que construirla, hay que cuidarla, hay que habitarla. La memoria somos nosotros, la memoria es el lenguaje, la memoria son esas tradiciones políticas, culturales, populares, que van desplegándose en el interior de nuestra historia. Y si yo digo Jorge Luis Borges, ¿qué voy a dejar? ¿Que Borges simplemente sea el gran escritor de la reacción argentina, el hombre que recibió una condecoración de Pinochet? Por supuesto que Borges tenía una visión política horrible, perversa en muchos sentidos, pero al mismo tiempo es el autor de Sur, del Aleph, es un poeta extraordinario del mundo de la Buenos Aires de principios del siglo XX, es un inventor de la lengua de los argentinos, es un escritor que nos toca, que nos interpela, que nos conmueve, con el que discutimos. Discutir es algo extraordinario, rebelarse contra el otro, sabiendo que el otro es portador de algo intenso y formidable. De esto se trata también la disputa cultural. La disputa cultural significa señalar y decir que son los vencedores de la historia los que han intentado totalitariamente expulsar la diversidad de la historia, expulsar la diferencia de la historia, acallar las otras voces, y que son los procesos populares, democráticos, que cada tanto, de vez en cuando, y con todas las dificultades del mundo, vuelven a instalarse en el presente y en la historia para volver a generar una provocación contra el poder, los que verdaderamente representan la pluralidad, la diversidad, lo democrático. Este es un punto central. Nosotros no podemos achicarnos, no podemos empequeñecer nuestra visión del mundo, no podemos ser dogmáticos, no podemos ser maniqueos y pensar que la diversidad de colores, la paleta de colores con las que los pintores construyen el mundo solamente son en blanco y negro. Eso es absurdo. Nosotros, que reivindicamos las tradiciones emancipatorias, las tradiciones nacional populares, las grandes tradiciones de izquierda, las grandes tradiciones igualitaristas, somos aquellos que podemos mezclar, que tenemos que ser los artesanos de esas lenguas, de esas tradiciones y de ese pensamiento nacional que al mismo tiempo descubra la universalidad y que sepa que no hay pensamiento nacional sin esas travesías intelectuales, sin esos cruces, donde, como lo decía Roberto, Mariátegui, o Perón, o Marx, o el Che Guevara, fueron lugares, para llamarlos de esa manera, donde se mezclaron distintas historias, distintas lecturas, distintos libros. Somos nosotros entonces los herederos de esas tradiciones. Y cuando pensamos la idea de lo nacional, por supuesto que la pensamos como un ámbito de conflicto. Hoy, en la Argentina y en Sudamérica, estamos en medio de una enorme disputa cultural. Yo les diría que lo fundamental es la disputa cultural, mucho más que la disputa económica. ¿Por qué la disputa cultural? Porque si una de las características centrales de esta época es la globalización cultural económica, y uno de los centros del despliegue y de la hegemonía del neoliberalismo es haber conquistado el lenguaje, el sentido común, las conciencias, eso significa que todo proyecto de raíz popular, emancipatorio, democrático, igualitarista, tiene que salir a disputar el lenguaje, el sentido común, las conciencias, las herencias, los modos de narrar la historia. Nuestra pintura, nuestra poesía, nuestra música, nuestro cine es un espacio de disputa, en un sentido extraordinario. Nosotros no podemos ni debemos renunciar a esa diversidad, a esa complejidad. Por eso no somos pensadores del sentido único, no creemos en una verdad revelada, no buscamos el absoluto, sino que comprendemos que el lenguaje también tiene dentro suyo el tartamudeo, lo incompleto, lo no acabado, y también reconoce sus propios errores, sus propias fracturas, sus propias derrotas. Somos hijos de todas esas cosas y por lo tanto tenemos que poder pensarnos en esta intensidad. ¿O acaso no vamos a escuchar y a leer como un poeta y un músico extraordinario de la libertad humana a John Lennon porque nació en Inglaterra?
¿O acaso no vamos a escuchar regocijados una sonata de Bach porque nació en Alemania? ¿O acaso vamos a dejar de leer el Quijote porque fue escrito por Cervantes en España y supuestamente lo único que vamos a leer son tradiciones telúricas y autóctonas? No existe eso. Por suerte, somos el lugar de la confluencia, de la mezcla, de los intercambios, de las reinterpretaciones, de las invenciones que sistemáticamente cada generación hace con su herencia, pero también esas herencias se pueden dilapidar, se pueden perder, porque hay un intento de estupidizar, de achatar la cultura, de barbarizar el lenguaje. Vean cotidianamente, y ustedes lo hacen y lo hacemos nosotros, los medios hegemónicos de la televisión en la Argentina y en gran parte del mundo, en la sistemática construcción de la chatura, de la barbarie, de la violencia, del horror, de la perversión, del voyerismo más siniestro. Entonces, frente a eso, tenemos también la obligación de dar una disputa cultural, de dar una disputa por el sentido, de salir a defender esas tradiciones. Por eso leemos a Sarmiento, por eso también leemos a Borges y, por supuesto, leemos a Marechal o leemos a Rodolfo Walsh o leemos a Onetti o leemos a Cortázar o escuchamos una gran tradición cultural que puede venir de las músicas del litoral. Nosotros somos los que mezclamos. Este es un punto extraordinariamente importante sobre el que quiero hacer eje. Es fundamental reconstruir, impulsar la vida cultural argentina que ahora se descubre como nunca en su historia, profundamente irradiada, atravesada y contaminada por la vida cultural latinoamericana. Durante mucho tiempo creímos que nuestro destino quedaba siempre allende